En el corazón de la historia humana late un misterio que ha desafiado a emperadores, científicos y creyentes por igual. Un hombre que nació en la oscuridad de un pesebre, que vivió sin riquezas ni ejércitos, y cuya muerte debería haber sido solo un pie de página en los anales del Imperio Romano. Sin embargo, hoy dividimos el tiempo en antes y después de su existencia. Jesús de Nazaret no es solo un personaje histórico, es un rompecabezas que sigue desconcertando al mundo. ¿Por qué? Porque cada capítulo de su vida está envuelto en preguntas sin respuesta, en detalles que no encajan, en milagros que desafían la razón y en un legado que nadie pudo silenciar. Prepárate para un viaje donde cada respuesta genera nuevas preguntas, donde la historia y el misterio se funden en una narración que cambiará tu forma de ver al hombre más influyente de todos los tiempos. Belén, un pequeño pueblo de Judea, en algún momento entre el año 7 y 4 antes de nuestra era. Un censo romano obliga a José y a María a emprender un viaje incómodo desde Nazaret, pero al llegar no hay lugar para ellos. Jesús nace en un pesebre, entre animales, bajo la luz de las estrellas. Un comienzo humilde para quien sería proclamado Rey de Reyes, pero aquí surge la primera gran incógnita. Los evangelios mencionan que ángeles aparecieron a pastores para anunciar su nacimiento, que una estrella guió a magos desde Oriente hasta él. Sin embargo, fuera de estos relatos, no hay ningún registro histórico independiente que corrobore estos eventos. Ni Flavio Josefo, el gran historiador judío, ni ningún cronista romano mencionan este nacimiento milagroso. ¿Por qué? ¿Acaso en ese momento nadie imaginó que ese niño sería importante? ¿O hay algo más en este silencio? Incluso la fecha de su nacimiento es un enigma. Celebramos su venida el 25 de diciembre, pero los estudiosos coinciden en que probablemente nació en primavera o verano. Los pastores no estarían en los campos en pleno invierno. Entonces, ¿por qué esta fecha? La respuesta nos lleva a fiestas paganas que la iglesia absorbió. Pero eso es otra historia. Lo que importa es que desde el primer momento, la vida de Jesús está envuelta en sombras que solo aumentan el misterio. El río Jordán, un lugar de aguas turbias y corrientes rápidas. Allí, Juan el Bautista predicaba un mensaje de arrepentimiento y bautizaba a las multitudes, hasta que un día Jesús aparece entre la gente y pide ser bautizado. Juan, según los evangelios, se resiste y le dice: «Yo necesito ser bautizado por ti». Pero Jesús insiste, y cuando emerge de las aguas, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende como paloma y una voz retumba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Un momento dramático, cargado de simbolismo. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue una visión privada de Jesús? ¿Algo que todos presenciaron? Y hay una pregunta aún más inquietante. Si Jesús era sin pecado, ¿por qué necesitaba un bautismo de arrepentimiento? Algunos teólogos sugieren que era un acto simbólico, una identificación con la humanidad. Lo cierto es que este momento marca un antes y un después. A partir de aquí, Jesús comienza su ministerio público, pero también atrae la atención de las autoridades, porque un hombre que afirma ser el Hijo de Dios no pasa desapercibido en la Jerusalén ocupada por Roma. El ministerio público de Jesús comienza con un acto aparentemente simple, pero profundamente simbólico en las bodas de Caná. Allí, ante la angustia de los anfitriones que se han quedado sin vino, transforma agua en un líquido que los sirvientes reconocen inmediatamente como el mejor vino servido en la fiesta. Este primer milagro, como todos los que realizaría después, contiene múltiples capas de significado. No se trata simplemente de un acto de compasión, sino de una demostración deliberada de que con él llegaba algo nuevo, algo mejor que lo anterior. Pero los milagros de Jesús no se limitaban a gestos simbólicos. Curaciones instantáneas de leprosos, hombres que llevaban décadas ciegos recuperando la vista, incluso la resurrección de Lázaro después de 4 días en el sepulcro. Cada uno de estos actos plantea preguntas incómodas para el escéptico y profundas revelaciones para el creyente. ¿Cómo explicar estos fenómenos? La medicina moderna
no tiene respuestas para curaciones instantáneas de enfermedades degenerativas. La física no puede explicar cómo un hombre podría caminar sobre las aguas del mar de Galilea durante una tormenta. Y sin embargo, los evangelios relatan estos eventos con una sobriedad que sorprende, sin florituras como hechos consumados. Más intrigante aún es la reacción de los testigos, fariseos que acusan a Jesús de usar magia negra, discípulos que se preguntan entre sí: ¿qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las olas le obedecen? Multitudes que intentan hacerlo rey por la fuerza, después de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Cada milagro no era solo un acto de poder, sino una provocación deliberada, un desafío a las estructuras establecidas tanto religiosas como políticas. En un mundo gobernado por la ley del talión, donde el ojo por ojo era considerado justicia, Jesús propone algo radicalmente distinto. Amad a vuestros enemigos, poned la otra mejilla, bienaventurados los pobres de espíritu. El Sermón del Monte no es solo un discurso religioso, es una revolución ética que sacude los cimientos de la moralidad humana. Pero lo más sorprendente no es la novedad de sus enseñanzas, sino la autoridad con que las pronunciaba. Los rabinos de la época citaban constantemente a sus maestros y tradiciones, pero Jesús repetía una y otra vez: pero yo os digo. Esta afirmación de autoridad personal escandalizaba a los líderes religiosos. ¿Quién era este hombre que se permitía reinterpretar la ley de Moisés? Sus parábolas, aparentemente simples historias campesinas, escondían profundas verdades espirituales que dejaban perplejos tanto a sus seguidores como a sus detractores. La del Hijo Pródigo, que revela la naturaleza incondicional del amor divino. La del buen samaritano, que redefine quién es nuestro prójimo. La de la oveja perdida, que muestra el valor de cada individuo. Estas enseñanzas no solo cambiaron el curso de la religión, sino que transformaron para siempre la concepción occidental del valor humano. Sin embargo, Jesús no era solo un maestro de sabiduría, sus palabras tenían filo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Era un ataque directo contra la élite religiosa. Cuando limpió el templo con un látigo, volcando mesas de cambistas, estaba desafiando no solo prácticas comerciales, sino todo un sistema económico religioso. Este equilibrio entre amor revolucionario y confrontación directa es uno de los aspectos más fascinantes de su personalidad histórica. La última cena marca el comienzo del fin. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, instituye un ritual que sus seguidores repetirían por siglos. Este es mi cuerpo, dice sobre el pan. Esta es mi sangre, declara sobre el vino. Palabras que han sido analizadas, debatidas y veneradas durante 2 milenios. Pero esa noche en el aposento alto es también el escenario de uno de los mayores misterios del Nuevo Testamento: la traición de Judas. Porque uno de los 12, testigo de tantos milagros, entregaría a su maestro por 30 monedas de plata. El Evangelio de Juan sugiere que Satanás entró en él, pero esto plantea más preguntas que respuestas. El recientemente descubierto Evangelio de Judas presenta una perspectiva radicalmente diferente. Judas, como el discípulo más leal, el único que entendió que la crucifixión era necesaria para el plan divino. Sea cual sea la verdad, esa noche termina en el huerto de Getsemaní, donde Jesús vive una agonía espiritual tan intensa que su sudor se convierte en gotas de sangre. Un fenómeno médico conocido como hematohidrosis. Allí es arrestado por una turba armada, mientras sus discípulos huyen. El juicio que sigue es una farsa legal. Se presentan testigos falsos, cuyas declaraciones no coinciden. El sumo sacerdote Caifás rasga sus vestiduras ante la afirmación de Jesús de ser el Mesías. Pero el momento más revelador ocurre cuando Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. La conversación entre ellos es uno de los diálogos más profundos registrados en la historia. ¿Eres tú el rey de los judíos?, pregunta Pilato. Mi reino no es de este mundo, responde Jesús. Pilato, filósofo estoico pragmático, se enfrenta a una verdad que no puede comprender. ¿Qué es la verdad?, musita, sin esperar respuesta. La vacilación de Pilato es evidente. Intenta liberar a Jesús declarándolo inocente. Ofrece a la multitud elegir entre Jesús y el criminal Barrabás, pero finalmente cede ante la presión política. Lavándose las manos, condena a un hombre que sabe inocente.
Este momento revela la compleja red de intereses políticos, religiosos y personales que condujeron a la crucifixión. El proceso de crucifixión era una de las formas más brutales de ejecución jamás inventadas, diseñada no solo para matar, sino para humillar y disuadir mediante el máximo dolor público. Jesús es flagelado con un látigo romano que tenía trozos de hueso y metal que desgarraban la carne. Le colocan una corona de espinas que le perfora el cuero cabelludo, zona altamente vascularizada. Es obligado a cargar el travesaño de la cruz hasta el Gólgota, donde es clavado mediante grandes estacas en las muñecas, no en las palmas, que no soportarían el peso del cuerpo, y en los pies. La posición cruciforme produce una asfixia lenta, ya que el diafragma no puede expandirse adecuadamente. Para respirar, el condenado debe empujarse sobre los pies desgarrados, en un ciclo de dolor insoportable. Pero el sufrimiento físico de Jesús es solo una parte de la historia. Los evangelios registran sus 7 últimas frases desde la cruz, cada una reveladora. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muestra su compasión incluso hacia sus verdugos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, promete al ladrón arrepentido. Mujer, he ahí tu hijo, encarga el cuidado de su madre al discípulo amado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cita el Salmo 22 en un grito de abandono que ha suscitado debates teológicos durante siglos. Tengo sed. Cumple la profecía del Salmo 69. Consumado es, declara al completarse su misión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entrega su vida voluntariamente. Mientras esto ocurre, los evangelios registran fenómenos sobrenaturales, tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, imposiblemente un eclipse, pues era luna llena durante la Pascua, un terremoto que rasga el velo del templo de arriba abajo, ese velo que separaba el lugar santísimo de varios centímetros de grosor, y según Mateo, tumbas que se abren y santos que resucitan. El centurión romano, experto en ejecuciones, al presenciar todo esto declara: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La muerte de Jesús no es el final trágico de un buen maestro, sino el cumplimiento de un patrón que los primeros cristianos identificarían en las escrituras hebreas. El siervo sufriente de Isaías 53, el rechazado del Salmo 22, el Cordero Pascual cuya sangre protege. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, pero discípulo secreto de Jesús, solicita el cuerpo a Pilato y lo deposita en una tumba nueva excavada en la roca. Las mujeres que lo habían seguido desde Galilea observan dónde lo colocan, planeando volver después del sábado para ungir el cuerpo. Pero cuando llegan al amanecer del primer día de la semana, encuentran la piedra removida y la tumba vacía. Lo que sigue es una serie de apariciones que desafían categorías sencillas. Jesús se manifiesta a María Magdalena junto a la tumba, inicialmente confundiéndolo con el hortelano. Se aparece a 2 discípulos en el camino de Emaús, haciéndose el desconocido hasta partir el pan. Se presenta ante los 11 en un aposento con puertas cerradas, mostrando sus heridas, pero comiendo pescado para demostrar su realidad física. En una ocasión se aparece a más de 500 personas a la vez. Estas narraciones presentan un cuerpo resucitado que trasciende las limitaciones físicas normales. Puede aparecer y desaparecer, atravesar paredes, pero que es tangible y reconocible. El escepticismo de Tomás, que solo cree al palpar las heridas, es satisfecho por Jesús de manera compasiva. Durante 40 días, según el libro de los Hechos, se aparece enseñando sobre el reino de Dios. Finalmente, en el Monte de los Olivos, asciende ante sus discípulos, prometiendo enviar al Espíritu Santo. La resurrección no es solo un milagro más en la lista, es el evento fundacional del cristianismo. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Los discípulos que habían huido atemorizados durante el arresto de Jesús se transforman en testigos intrépidos dispuestos a morir por lo que afirmaban haber visto. La tumba vacía sigue siendo hoy uno de los mayores enigmas históricos. Teorías como el robo del cuerpo, la muerte aparente o la alucinación colectiva han sido propuestas y debatidas durante siglos, pero ninguna explica satisfactoriamente todos los datos históricos y la transformación radical de los discípulos. Desde aquel pequeño grupo de galileos asustados en un aposento alto hasta convertirse en la religión más influyente del mundo, el cristianismo se expandió contra todo pronóstico. Perseguido por Roma, el mensaje de Cristo encontró eco primero entre los pobres y marginados,
luego entre intelectuales y finalmente hasta en los emperadores. Pero este éxito no estuvo exento de contradicciones. La cruz, instrumento de tortura, se convirtió en símbolo de esperanza. Las enseñanzas de amor al enemigo a menudo fueron eclipsadas por guerras religiosas. La sencillez del carpintero de Nazaret fue envuelta en la pompa de catedrales y rituales complejos. Sin embargo, a través de los siglos, la figura de Jesús sigue desafiando a cada generación. Revolucionarios como Tolstoy vieron en él al gran igualador social. Místicos como Teresa de Ávila lo experimentaron como amigo íntimo. Científicos como Pascal encontraron en él la respuesta al vacío existencial. Artistas desde Miguel Ángel hasta Dostoyevsky intentaron capturar su esencia. Hoy, mientras la erudición histórica intenta reconstruir al Jesús real, separando capas de tradición eclesiástica, descubrimos que su influencia permea aspectos insospechados de nuestra cultura, desde el calendario que usamos hasta conceptos como derechos humanos que derivan de su enseñanza sobre el valor de cada persona. Las parábolas de Jesús siguen siendo estudiadas en escuelas de negocios por su poder comunicativo. Su ética del perdón radical ha inspirado movimientos de reconciliación en Ruanda y Sudáfrica. Psicólogos reconocen el valor terapéutico de sus enseñanzas sobre la ansiedad y el juicio. 2000 años después, Jesús sigue siendo una figura imposible de ignorar, ya sea como objeto de fe, estudio histórico o influencia cultural. Este hombre resulta ser el centro de la historia humana. Después de recorrer los datos históricos, los milagros, las enseñanzas, la muerte y la supuesta resurrección, nos enfrentamos a la misma pregunta que Pilato hizo hace 2 milenios. ¿Qué haréis entonces con Jesús, llamado el Cristo? La evidencia histórica muestra que existió, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, que su tumba fue encontrada vacía y que sus seguidores estaban convencidos de haberlo visto resucitado. Más allá de esto, entramos en el territorio de la fe. Pero incluso dejando de lado las creencias religiosas, Jesús de Nazaret sigue siendo el personaje más influyente que haya caminado sobre la tierra. Su mensaje de amor, perdón y esperanza sigue resonando en un mundo fracturado. Su desafío a los poderes establecidos sigue inspirando a los que buscan justicia. Su compasión por los marginados sigue dando valor a los invisibles de la sociedad. Quizás el mayor milagro no sea ninguno de los relatados en los evangelios, sino el hecho de que, después de 2000 años, este humilde rabino judío siga siendo noticia, siga inspirando debates, siga transformando vidas. El carácter de Jesús no está escrito, sino que es escrito y no puede ser escrito. Cada generación debe enfrentarse a su misterio, a su desafío, a su pregunta fundamental: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? La respuesta, como descubrieron aquellos primeros discípulos, lo cambia todo. Que Dios los bendiga.